Buenas tardes, hermanos, amigos, familias, todos que están acá y han querido asistir esta tarde para juntos, como leíamos, ser edificados por el Señor, acercarnos a Él, que podamos comprender su eterno amor. Un amor que sobrepasa todo entendimiento, dice en la Escritura, pero que podamos comprender con todos los santos ese gran amor que nuestro entendimiento no puede alcanzar, pero que el Espíritu Santo sí nos lo da a conocer. El día de hoy, como hemos tenido ya vamos para 3 años, 3 años de haber comenzado juntos esta reflexión en el Salmo 119, una hermosa meditación, necesaria meditación en la palabra del Señor para por el Señor ser dirigidos, iluminados, precisamente, ¿verdad? Hoy hablaré un poco de esto y enseñados por Él para vivir para Él, por Él y para Él. Vamos a nuestras Biblias entonces, al Salmo 119. Vamos a ver los versículos 129 al 136. Estamos en el sermón de esta serie, el sermón número 17. Ya nos faltan unos poquitos ya para terminar esta serie. Tal vez vaya a ser cumpliendo los 3 años, ¿verdad?, de haberla comenzado. Salmo 119, versículos 129 al 136. Dice así en la palabra del Señor: Maravillosos son tus testimonios, por lo que los guarda mi alma. La exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Abrí mi boca y suspiré porque anhelaba tus mandamientos. Vuélvete a mí y tenme piedad, como acostumbras con los que aman tu nombre. Afirma mis pasos en tu palabra y que ninguna iniquidad me domine. Rescátame de la opresión del hombre, para que yo guarde tus preceptos. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Ríos de lágrimas vierten mis ojos, porque ellos no guardan tu ley. Oremos al Señor. Oh Dios, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos por mirarnos con compasión, con amor. Y en vez de dejarnos en la ignorancia y en nuestro pecado, quisiste revelarte a nosotros. Gracias, Señor. Te pedimos que tu palabra ilumine nuestro entendimiento, que nos des entendimiento, Señor, que podamos comprender juntos tu voluntad. ¿Qué nos quieres enseñar acerca de ti y acerca de nosotros en ti? Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Quisiera, antes de comenzar con la exposición de estos 8 versículos, quisiera leer en Juan capítulo 9, versículos del 1 al 8, para de alguna manera introducir. Juan capítulo 9, versículos del 1 al 8. Dice así: Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió: Ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo.
Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos al ciego y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé. ¿Qué quiere decir? Enviado. El ciego fue pues y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes lo habían visto que era mendigo decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Amén. Aquí el Señor, ¿verdad?, nos deja ver cómo milagrosamente hizo que alguien que nunca había visto en su vida ahora viera. Y realmente merece la pena tratar de ilustrar lo que vamos o lo que estamos meditando en estos textos con esta ilustración, o mejor dicho, con esta historia. Porque es una historia real. Jesús realmente sanó a un ciego de nacimiento, a varios ciegos de nacimiento, entre ellos a este. Y es que este ciego, el cual nunca había visto la luz del día, aquel día vio la luz. No solamente la luz del sol, sino que delante de sus ojos se encontraba aquel que dijo en el versículo 5: mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Aquel ciego no solamente vio la luz de un sol que resplandecía en el día y que iluminaba a todos, menos a él, digamos de alguna manera, porque no podía ver. Por primera vez vio la luz del sol, pero vio al creador del sol, al mismo que es la luz del mundo, delante de él. Tremenda, digámoslo así, revelación en carne propia vivió aquel hombre aquel día. Y no fue por algo que él hubiera hecho o por algo que tal vez hubiese él conseguido, porque movió ciertas piezas, tomó ciertas decisiones y al final, qué bueno, tuvo como resultado que le regresara la vista. No fue así. Probablemente no se esperaba en lo absoluto, tal vez, que fuera tomado en cuenta para esto. Él vio al mismo Jesús. He querido titular este sermón Maravillosa Luz o Milagrosa Luz. Maravillas y milagros, ¿verdad? Es una palabra que es sinónimo en la Biblia. Maravillas o milagros. Pero esta milagrosa luz se presentó delante de aquel hombre aquel día. Y tal vez de algunos de nosotros también. Y espero que la mayoría, y desearía que fuéramos todos. Se presentó delante de nosotros esta luz también. Iluminó nuestra vida. Comienzo reflexionando en los versículos 129 al 131 que dicen: maravillosos son tus testimonios, por lo que los guarda mi alma. Y luego dice: la exposición de tus palabras imparte luz y da entendimiento a los sencillos. El milagro de Dios. El milagro de Dios es que, o estas maravillas, pues su palabra es milagrosa, es maravillosa. La Escritura es el resultado del milagro de Dios, de la intervención extraordinaria de Dios en el mundo. Dios interviene a diario y cada segundo, cada instante, el mundo y toda la creación es intervenida por Dios. Él la sostiene constantemente. Sin embargo, la palabra, nuestra Biblia, la que tenemos con nosotros, es producto de la intervención extraordinaria de Dios. Es una maravilla la Biblia. Hay personas que intentan cuestionarlas e intentan examinarlas, pero lamentablemente terminan en ridículo al tratar de encontrar alguna contradicción y tratar de argumentar en contra de la Biblia porque hallaron una contradicción. Luego quedan expuestos como superficiales o prejuiciosos o inmaduros, deshonestos intelectualmente hablando, porque luego termina siendo demostrado que la Biblia sigue siendo íntegra y no se contradice.
Así que toda la Escritura es producto del milagro de Dios, es decir, Dios intervino en el espacio y tiempo para darnos la Biblia, es decir, su palabra escrita. Él la reveló en su tiempo y con ella se reveló a la humanidad. No hubiera sido posible conocer a Dios si Él mismo no se hubiese revelado en su palabra. No habría sido posible. Nosotros simplemente habríamos tenido algún conocimiento vago de que existe algún Dios por alguna parte, pero nunca hubiéramos conocido a Dios como Él se ha revelado en la Escritura, si no fuera por la Escritura. Así que es este milagroso Dios interviniendo en su creación y en sus criaturas para revelarse voluntariamente a nosotros. No hubiera sido posible entonces conocer al Señor si no hubiera sido por la Biblia. En Mateo 11:27 dice que nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo, es decir, al Cristo, se lo quiera revelar. Así que la revelación de Dios entonces es un acto milagroso y voluntario de Dios hacia nosotros. El salmista dice: maravillosos son tus testimonios, por lo que los guarda mi alma. Su palabra es un asunto que, digámoslo de esta manera, vino a nosotros de forma milagrosa. Y nuestra alma, al darse cuenta de esto, lo ama y lo ve como un tesoro que debe ser guardado, vigilado, observado, constantemente visto. Luego nos dice en el versículo 130, la exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos, o a los simples también es la palabra que se puede usar allí. La cuestión es de que si no hubiera sido porque Dios, que todos sabemos o deberíamos entender que Dios es infinitamente sabio, la sabiduría y el conocimiento de Dios no se puede alcanzar a medir. Dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, en Romanos capítulo 11, de que son inescrutables sus juicios, sus caminos, su sabiduría no se puede calcular. De ser así, entonces, lo que nosotros conocemos de Dios es porque Él nos lo mostró con palabras sencillas, en nuestro idioma, con tal vez algunas figuras o ilustraciones que nos ayuden a entender, como cuando un maestro adulto y grande y experimentado le enseña a un niño pequeñito que apenas sabe hablar y conoce algunas cositas del mundo. Para poderle explicar, por ejemplo, matemáticas, tiene que usar algunas frutas, tiene que usar algunos arbolitos para enseñarle a sumar unas cosas con otras. Y Dios se reveló a nosotros de una manera sencilla, alcanzable, con palabras entendibles que nosotros podemos encontrar en nuestras Biblias, en nuestro idioma. Porque el producto de que la Biblia esté en nuestro idioma no es de que los reformadores fueron los que produjeron esto. No, el producto es la intervención de Dios en el mundo, que usó, entre otras cosas, a algunos de estos reformadores para tener la Biblia en nuestro idioma. Así que es Dios haciendo estas cosas. Dios entonces condescendió. Fue condescendiente con nosotros. En vez de vernos desde solamente su encumbrado trono, elevadísimo en los cielos, no solo eso, sino que de alguna manera, por decirlo así, descendió metafóricamente, pero también descendió literalmente a enseñarnos con peras, con manzanas, con arbolitos.
Así es Dios entonces de bondadoso, paciente, misericordioso, lleno de amor, de ternura, de cuidado. Así es Dios con nosotros. Un ejemplo de esto, de cómo el Señor se revela con palabras sencillas, entendibles para nosotros, lo encuentro en Jeremías 32:17, que dice: Ah, Señor Dios, ciertamente tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y tu brazo extendido. Nada es imposible para ti. Con sencillez, este solo versículo de la palabra nos muestra algo de Dios. Podemos entender que Él es el creador de todo y que no hay nada imposible para Él. Con palabras sencillas. No fue necesario tal vez tener una especie de éxtasis e ir a, no sé, a ciertos lugares en las galaxias y todo. No fue necesario eso. Él, soberana y milagrosamente, se reveló a nosotros de una manera sencilla. Sus testimonios son maravillosos. Son inigualables sus palabras. Y la exposición de sus palabras imparten luz. Nos dan entendimiento a nosotros que delante de Él somos unos simples. Ha habido personas muy sabias en la historia, sumamente inteligentes. Actualmente hay personas que tienen una capacidad intelectual increíble. Aún así, nunca podríamos estar delante de Dios y no temblar ante tanta sabiduría. Job, cuando fue confrontado por Dios, él lo único que pudo decirle a Dios fue: Señor, antes yo había hablado como un necio. Yo no sabía lo que decía. Solo hablaba tonterías, Señor. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto me arrepiento en polvo y ceniza. Job era un hombre sabio. Seguramente más sabio, ¿verdad?, que yo. Oh, sí. Muchísimo más sabio que yo. Aún así, él tuvo que confesar delante del Señor que fue un necio. Eso fue hasta el día en que Dios impartió luz, mucha luz, al entendimiento de Job. Por esta gran sabiduría en palabras tan sencillas es que el salmista suspiraba, o más bien, de alguna manera como que jadeaba, bramaba. Dice en el Salmo 42, que dice: como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Es lo mismo en ambos contextos. El salmista, en el versículo 131, y ahora lo vemos en este versículo que sigue, dice: abrí mi boca y suspiré porque anhelaba tus mandamientos. Después entonces de darnos cuenta de cuán sabio y cuán grande es el Señor y que se ha revelado milagrosamente a nosotros por intervención soberana suya, a nosotros nos queda más que darnos cuenta lo necesitados que estamos de este todopoderoso y sabio Dios que imparta luz a nuestro entendimiento. Nos damos cuenta cuando estamos entonces delante de este sabio y gran Dios, que solamente somos siervos que jadean o que, ¿cómo decirlo? Como cuando un perrito tiene sed, que está sacando la lengua como seco, necesitando mucho del agua. Cuando estamos delante de este Dios sabio y todopoderoso, estamos realmente expuestos a la circunstancia en la que nos encontramos. Necesitamos, dice: abrí mi boca y suspiré porque anhelaba tus mandamientos. No es hasta que nos damos cuenta. Eso no ocurre hasta que
nuestros ojos son abiertos como aquel ciego cuando vio al fin la luz. Ninguna persona nunca ha rogado a Dios por perdón y salvación sin haber entendido en la situación en la que se encuentra. Si tú o yo alguna vez clamamos a Dios rogando que tuviera misericordia de nosotros, como desesperado, como alguien que no tiene ninguna esperanza más que en Dios, si nos hemos encontrado en eso, fue que Dios nos dio luz. Si no, no es posible entender esto, entender la situación en la que estamos. Estoy como ese perrito con sed y que no encuentra dónde mojar su lengua. Así me siento porque necesito tu palabra. Así me siento porque me doy cuenta de lo necesitado que estoy, Señor, de que tú me des entendimiento. Versículos 132 al 133 dice: vuélvete a mí y tenme piedad, como acostumbras con los que aman tu nombre. Afirma mis pasos en tu palabra y que ninguna iniquidad me domine. La iniquidad, hablando de esta palabra, es la maldad misma que vive en nuestros corazones. Una cortísima lista de esto sería más o menos como que egoísmo, mentiras, lujuria, deseos de venganza, etc. La lista es larguísima. Yo no quise poner una lista tan larga, si no pasaríamos mucho aquí. Pero la lista es larguísima. Y nuestra naturaleza pecaminosa nos hace que seamos esclavos de tales impulsos que salen de adentro. Es nuestra naturaleza pecaminosa. Hace rato estábamos platicando con nuestros hermanos de que los niños no es de que hacen maldades porque son inocentes y no saben lo que hacen. No, hacen maldades porque desean hacer maldades, ¿no? Los niños no son un bicho raro diferente a los adultos. Los niños son seres humanos iguales que los adultos que tienen deseos de pecar de diferentes maneras. Nada más de que los niños tienen menos, entre comillas, control a la hora de expresar su pecado. A eso le llamamos inmadurez, ¿verdad? A simplemente entregarnos al desenfreno, a los impulsos. Bueno, no es que los niños son enseñados a pecar, ya los niños saben pecar. O mejor dicho, tienen el pecado en ellos. Tienen pecado. Así que no es algo que va a venir de afuera de nosotros a enseñarnos a practicar la maldad. Más bien, el salmista en el versículo 132, él pide a Dios que tenga piedad de él. Porque en el versículo 33 él dice, afirma mis pasos en tu palabra y que ninguna iniquidad me domine. La iniquidad la cual entonces se encuentra en nosotros, que somos hijos de Adán, también hablábamos de esto, que somos hijos de Adán. Esa maldad que está dentro de nosotros constantemente está procurando dominarnos. Hablo de los creyentes, porque los que no son creyentes, los que no tienen al Espíritu Santo, ellos están completamente dominados por su maldad y por el diablo. Pero en el caso de los creyentes, esa maldad que fue vencida por Cristo constantemente está queriendo tomar el dominio que antes tenía. La petición del salmista es: Señor, que estas cosas no me dominen. Esto es producto del milagro de Dios. Ninguna persona tiene la capacidad en sí misma de agarrar sus pecados y ponerlos a un lado y decir: no,
Yo no voy a hacer la voluntad de mi corazón engañoso y pecador. Yo voy a hacer la voluntad de Dios. Ninguna persona, por muy disciplinado que sea, tiene la capacidad de agarrar su propio pecado y ponerlo a un lado y no dejarse dominar por él. Nadie tiene ese poder. Ese poder solamente puede venir de Dios. Solamente Dios tiene la capacidad de en alguien darle el poder para que domine su pecado. Por cierto, parte del fruto del Espíritu es el dominio propio, de que se domina a sí mismo, se gobierna a sí mismo. Y eso lo da es el Espíritu Santo. Nadie por sí mismo, sin la ayuda de Dios, puede dominarse a sí mismo. El salmista pide piedad y que esa piedad se muestre en ese poder que da Dios a través de su sabiduría de dominarse a sí mismo, de no dejarse dominar por el pecado y de hacer la voluntad del Señor. La palabra de Dios entonces nos hace libres de la esclavitud del pecado. La Biblia me dice que Cristo murió por mis pecados, pero también me dice cómo vivir esa libertad que Dios me regaló. En el poder del Espíritu Santo, obedeciendo sus mandamientos. Dios fue piadoso conmigo al darme perdón. Sí. Pero también, como vemos en este texto, es piadoso al enseñarme cómo vivir esta nueva vida. Igual, por fe, en su poder. Siempre cuando pienso en vivir la vida cristiana por fe en el poder del Espíritu Santo, recuerdo cuando el apóstol Pedro, luego de que todos se asustaron porque vieron a Jesús caminando sobre el agua, Pedro le dice: Señor, si eres tú, di que vaya hacia ti. Es decir, caminando sobre el agua. Y Jesús le dijo: ven. Pedro salió. ¿Quién sabe cuántos pasos dio, verdad? Pero ¿saben? Dio más pasos que cualquier otro ser humano, aparte de Cristo, sobre el agua. ¿Alguien ha intentado alguna vez caminar sobre el agua? Bueno, Pedro caminó. Pero no es porque Pedro tenía la capacidad de alterar los átomos del agua, juntarlos y pegarlos más para que soportaran su peso y poder caminar sobre el agua. No, él no tenía esa capacidad. Cristo sí. Cristo, no sé cómo ocurrió, no sé cómo le hizo el Señor, pero Cristo sí tenía la capacidad de que el agua lo soportara a él, pero también soportara a Pedro mientras caminaba. Sin embargo, Pedro tuvo que ser obediente al mandato de Cristo cuando le dijo: ven. Pedro tuvo que haber escuchado el mandato de Cristo, el claro y conciso mandamiento de Cristo, que era en una sola palabra de 3 letras: ven, escucharlo y simplemente hacer lo que Jesús le dijo: ir. ¿Y Pedro qué hizo? Fue, nada más. Es lo único que hizo. No se puso a filosofar con esto, a ver cómo funciona esto. Si yo bajo de la barca y pongo el pie en el agua, tal vez en ese momento va a ocurrir algo en el agua que me va a sostener. No, él no se puso a pensar, a calcular como tal vez nosotros hacemos. Simplemente fue obediente. Sin embargo, no es una obediencia necia, bruta, o, ¿cómo decirlo? Apresurada y tonta, como que le falta. No, era una obediencia por fe. Nosotros que no somos el Señor, que no tenemos la capacidad en nosotros mismos de decirle al pecado: tú no me dominarás. Es decir,
nosotros no tenemos poder para resistir al pecado en nosotros, por nosotros. Estamos entonces más bien en una situación en la que tenemos que obedecer por pura fe. Señor, si tú dices que no debo mentir, tú tienes la razón y yo obedezco de que no debo mentir, por lo tanto voy a decir la verdad solamente. Todo lo demás está en tus manos, Señor. Las consecuencias, los problemas que tal vez vaya a causar, la verdad que yo diga, las situaciones, pero todo está en tus manos, Señor. Yo estoy en tus manos. Así que si voy a obedecer, si voy a caminar sobre el agua, será porque tú me mandaste a caminar sobre el agua. Obedecer para vivir por fe en obediencia y por el poder de su Espíritu. Él nos enseña a andar, pero tenemos que andar. Tercer aspecto en estos textos del Salmo 119, en los versículos 134 al 136, dice: rescátame de la opresión del hombre, para que yo guarde tus preceptos. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Y luego dice: ríos de lágrimas vierten mis ojos, porque ellos no guardan tu ley. En 1 Corintios 7:23 dice: ustedes fueron comprados por precio, no se hagan esclavos de los hombres. Es decir, nosotros le pertenecemos a alguien más. Es decir, a Cristo. Le pertenecemos a Cristo, no a los hombres. La Biblia nos hace entonces libres de querer o andar buscando agradar a las demás personas solamente por quedar bien con ellos. La Biblia nos enseña que que al Señor es a quien tenemos que agradar. En el versículo 134 dice: para que yo guarde tus preceptos. Nosotros entonces más bien estamos llamados por la palabra de Dios a solamente someternos a lo que manda el Señor. Tanto así que el apóstol Pablo, cuando habla acerca de las autoridades terrenales, él dice: sométanse a las autoridades terrenales. Pero no lo hagan simplemente por el castigo, sino que háganlo por conciencia propia. Es decir, nosotros nos sometemos a las autoridades simplemente porque las cosas o algunas de las cosas que mandan las autoridades son justas y correctas, y Dios es quien nos demanda ser justos y correctos. Así que al final de cuentas, si nos sometemos a las autoridades, lo estamos haciendo es porque nos sometemos a Dios. No es que somos esclavos de los hombres, esclavos de la voluntad de la gente, sino que solo queremos hacer la voluntad de Dios. Como cuando el Señor Jesucristo dice: si alguien te obliga a llevar una carga por 1 milla, ve con esa persona 2 millas. Así que al final de cuentas no es que simplemente estamos sometiéndonos al agrado de la gente, queriendo llevar la carga de ellos por 1 milla, o mejor dicho, por 2 millas, sino que estamos sometiéndonos a Cristo, porque Él nos dijo que lo lleváramos 2 millas. Yo no lo hago por ti, yo lo hago porque el Señor me mandó. Saben que los primeros cristianos tenían problemas con el Imperio Romano porque ellos solamente consideraban a Cristo como el rey. Ellos no tenían a otro, ellos no tenían al César. Al César no lo honraban como el César exigía ser honrado. Pero aún así eran cristianos o personas pacíficas, tranquilas, amables,
que ayudaban a las personas y que hacían su trabajo, su labor entre los demás. La cuestión es de que lo que el salmista está pidiendo al Señor es que Él sea rescatado de la opresión o del control del hombre. Primero pide, ¿verdad?, que no sea dominado por su propio pecado, pero tampoco que sea dominado por otros hombres o por otras personas. Pero ¿con qué motivo Él quiere ser un hombre libre? El versículo 34 en la segunda parte lo que dice es esta: el motivo por el cual Él quiere ser un hombre libre es para que yo guarde tus preceptos. Y es que cuando nos sometemos a las personas, dejamos de obedecer al Señor. No podemos tener dos amos. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios dice: ustedes fueron comprados por precio, ustedes le pertenecen a Cristo, no se hagan esclavos de otra gente, ya ustedes tienen dueño. ¿Para qué queremos ser libres entonces de que la gente nos controle? Queremos ser libre de la gente es para solo obedecer al Señor. No para hacer lo que nos da la gana, no. Es para someternos al Señor. Versículo 135 dice: haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Enséñame tus estatutos. Dios, nuestro Señor, entonces, nos revela que la actitud hacia los demás hombres es más bien de no ser esclavos de ellos, sino más bien someternos solamente a Dios, conocerlo únicamente a Él, vivir por Él y para Él, porque la luz ha venido a nosotros. Así como la luz nos dejó saber cuán necesitados estábamos de perdón y de salvación, también la luz nos deja ver que solamente tenemos un Dios. Es nuestro Señor. De que solo nos debemos a uno, a nuestro amo, a nuestro Dios. De que dejando de ser esclavos de los demás hombres, ahora solo queremos entender la voluntad suya para hacerla. Por eso el versículo 135 dice: haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Es algo así como que: oh Señor, dígnate a tú personalmente enseñarme quién eres tú. Tú, Señor. Tú enséñame. Que no quepa duda en nuestras conciencias de quién es Él, porque fue Él mismo quien se reveló a nosotros a través de su palabra. Que no simplemente demos lugar a vacilar en nuestras mentes: ¿será o no será la fe cristiana, la religión correcta? No, que no quepa ninguna duda dentro de nosotros, porque fuimos enseñados por Él. Que Él, por tratar de ilustrarlo de alguna manera, aunque Él no tiene cara, pero que Él vuelva su rostro hacia nosotros y nos dé su preciosa y santísima atención y nos enseñe personalmente quién es Él. Eso definitivamente nos hace libres de nuestro propio pecado y libres de los hombres, de las demás personas, solamente para hacer su voluntad. Todo esto es a través de su palabra. Todo esto es porque el Espíritu Santo nos dirige a su palabra, la cual fue Él mismo quien la inspiró y nos enseña con ella quién es Él, quién es Dios. Y en el versículo 135
Vemos entonces la actitud que tenemos hacia las demás personas, que tal vez nos quieren oprimir, que tal vez quieren que hagamos su voluntad. Y no es una actitud de desprecio, de enojo o de resentimiento. En el versículo 136 dice: ríos de lágrimas vierten mis ojos, porque ellos no guardan tu ley. En vez de simplemente quedarnos resentidos y enojados con las personas que quieren controlarnos, más bien, ¿por qué nuestro corazón no se duele por la situación de esa persona? Por la situación desesperante en la que se encuentra. Cuando ya hemos tenido luz nosotros y nos dimos cuenta de la situación urgente y desesperante en la que nos encontrábamos. Nosotros podemos ver. Ahorita cantábamos, ¿verdad? Que podamos ver tu gloria, Señor. Quita la incredulidad y que podamos ver tu gloria. Nosotros podemos ver. Hay gente que no puede ver. Y son precisamente esas personas que no pueden ver las que más quieren controlar a otras personas. ¿Qué tal si en vez de tener una actitud de resentimiento o de enojo o de deseos de venganza, como mencionaba ahorita, más bien tenemos una actitud de compasión, de dolor? Porque la situación en la que se encuentra es lamentable. Si nos airamos nosotros, nos enojamos nosotros, bueno, pues la Biblia dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios, pero Dios es quien tiene una ira justa. Nosotros, más bien, el Señor Jesús nos dijo: oren por aquellos que los quieren hacer daño o los persiguen. Pero aún así, y para terminar esta reflexión, en realidad todos nacimos en esa condición, en la que ese hombre opresor o esos hombres opresores querían controlar la vida del salmista para no dejarlo hacer la voluntad de Dios. Bueno, nosotros nacimos en esa misma condición. Una condición que da tristeza, que da mucho lamento. Es decir, ser rebeldes con el Dios que nos creó y nos dio todo lo que somos y tenemos. Somos rebeldes de corazón, pues pecamos aún con nuestros pensamientos. Es triste nuestra condición porque estamos atrapados en ella, siendo para nosotros imposible de salir. Pero lo que es imposible para nosotros, bendito sea el Señor por aquel día cuando lo entendimos, es posible para Dios. Si nos hemos dado cuenta que estamos en una situación desesperante, urgente, para Dios no hay imposibles. ¿Qué tal si oramos como el salmista? Pidiéndole al Señor ese entendimiento, ¿verdad? Pidiéndole al Señor como desesperado, como sediento, necesitado de agua. Le pedimos al Señor que nos haga entender sus mandamientos, su palabra. ¿Qué tal si rogamos al Señor por piedad para que afirme nuestros pasos y que nuestra propia maldad no nos esté dominando? ¿Qué tal si, verdad, si tenemos más bien una actitud de ruego, pidiéndole al Señor ser rescatados de la opresión de las demás personas o del control malvado de otras personas, para ser libres para vivir para Él nada más, porque es lo que enseña el texto? ¿Qué tal si aprendemos a tener una actitud entonces de un deseo de solo vivir para Él? Que pidamos al Señor que nos enseñe personalmente quién es Él para obedecer sus estatutos o su enseñanza o sus mandamientos. Y que en vez de guardar rencor por aquellas personas que quieren controlarnos,
en contra de la voluntad de Dios. Simplemente roguemos a Dios en nuestras oraciones por ellos. Tal vez el Señor quiera salvarlo. Esteban, cuando estaba siendo apedreado, miró al cielo y le dijo al Señor: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Al tiempo, uno de ellos que estuvo allí, uno de ellos por quien Esteban oró, al tiempo el Señor lo salvó y lo perdonó. Y es quien escribió un tercio de nuestro Nuevo Testamento, el apóstol Pablo. Un hombre que después hizo muchos discípulos para la gloria del Señor y que muchos de ellos ahora mismo están gozando de la presencia del Señor. Porque escucharon el Evangelio a través de ese hombre que primero odió a Esteban, lo persiguió y lo oprimió, al igual que muchos otros cristianos, pero que vino después de una simple oración de un hombre que estaba siendo asesinado. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Así como no tomó en cuenta el nuestro. El Señor es bueno. El Señor es paciente. Confía en Cristo. Él es el que hace el milagro. El milagro en ti, en mí, y el milagro en los demás también. Él es el mismo milagro. Esa luz que nos da perdón, salvación, sabiduría para vivir de manera agradable a Dios. La salvación no vendrá de nosotros. La sabiduría no fluye de nosotros, no brota de nosotros, no. Es el Señor, es de Él mismo. Él es nuestra esperanza. Él es el milagro que necesitábamos y que Dios el Padre piadosamente dio e hizo por toda la humanidad. Cristo Jesús. Amén. Oremos al Señor. Amado Padre nuestro, te damos gracias por el milagro, Señor. Gracias, Señor. Estábamos perdidos. Necesitábamos de tu milagro. Aún, Señor, necesitamos tu milagro. Necesitamos que tú de alguna manera hagas que las aguas nos sostengan mientras caminamos en obediencia a ti. Necesitamos, Señor, que tú intervengas para que podamos entender mucho más y mucho mejor quién eres tú, lo que tú dices, lo que tú nos enseñas y tú nos mandas para hacerlo, Señor. Transforma nuestro interior. Cámbianos, Señor. Ilumina nuestro entendimiento. No nos dejes ignorantes, Señor. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Ten piedad de nosotros, como tienes por aquellos que te aman, que aman tu nombre. Y enséñanos tu voluntad, Señor. Enséñanos tú. Cuando tú nos enseñes, Señor, no habrá razón humana que nos haga tropezar ni devolvernos tras la necedad o tontería de nuestro corazón. Y ten misericordia, Señor, de aquellos que nos persiguen, de aquellos que nos odian o nos oprimen por causa de tu nombre. Ten misericordia como la tuviste de nosotros, Señor, porque también éramos tus enemigos. Bendito y santificado sea tu nombre, Señor. Amén.